Bien, uno diría que la solución a todo esto es la educación y el año escolar que acaba de iniciarse, pero no sin problemas, ¿no es cierto? No, no sin problemas, y es realmente lamentable. Bueno, ustedes seguramente han visto hoy en los noticieros las imágenes de todos los colegios que no han podido ni siquiera empezar las clases por diversos problemas. Vimos el caso escandaloso de las ratas en el kiosco, horroroso, pero otros temas de infraestructura también. Hay un colegio inundaciones, en fin. Cuando el gobierno ha señalado que ha hecho una transferencia millonaria durante los últimos 2 años a las presidencias regionales, en fin, a los alcaldes distritales, aquellos que tienen que ver en el lugar, digamos, que se mejoren los colegios y que estén listos después del verano para recibir a los alumnos. Hay un colegio en particular, Santiago Antúnez de Mayolo, en Huaraz, que tiene a los chicos yendo a un hotel, a escuchar las clases en un hotel, porque el colegio no está. ¿Qué pasa con el colegio? ¿Qué hacemos? ¿Cómo articulamos el trabajo del Ministerio de Educación con los gobiernos regionales que en este caso parecen ser, ¿no?, el eslabón más débil a la hora de mejorar o encargarse, asumir responsabilidades en el tema educativo público? Hay un asunto antiguo acá, que el ministro resalta con corrección hace unos días, refiriéndose al inicio del año escolar, pero que data de mucho tiempo atrás, y es el problema de infraestructura. Hay un grave problema de infraestructura. Yo muchas veces he repetido, antes que construir colegios, el tema de mantener colegios es el problema más grave, porque es difícil establecer un sistema para el conjunto de la infraestructura educativa del país. Sin embargo, ahí está la urgencia. Yo fui invitado, en fin, regularmente me invitan a diversos colegios por diversas razones, a un colegio que está en la frontera entre Caraballo y Comas en el mes de diciembre para una feria de educación artística. Y me sorprendió que este colegio público tenía 2 pabellones de 2 pisos cada uno vacíos y en deterioro absoluto, que eran, me dijo el director, de los años 70. Ese colegio llegó a tener 2.000 alumnos en 2 turnos, ahora tiene 400 alumnos, también en 2 turnos. Sin embargo, estaba semi-abandonado, no solo por esta parte, más de la mitad del colegio que estaba definitivamente abandonada, sino por el resto. Y si uno va casi a cualquier colegio, más allá de los que 50 o 70 que fueron reparados por el gobierno anterior, lo cual está bien, ¿no?, encuentra esa situación de carencia y también de falta de la provisión de servicios básicos, sobre todo luz y agua, ¿no? En muchos casos porque no hay presupuesto para pagarlas, en otros casos porque la infraestructura está deteriorada. Entonces, el problema es que no se establece un sistema que vaya al mantenimiento y reparación de los colegios. Y ese es un tema que arrastra el sector de educación. Se han hecho programas parciales, en el gobierno anterior se daba el dinero directamente en algunos casos, el propio ministerio desarrolla algunos programas en Lima, pero siempre claramente insuficientes. Es verdad que hay traslado de partidas importantes. Exacto, acá hay más de 2 millones de soles, dicen. Eso es nada para la cantidad de colegios. Tenemos más de 60.000 entre programas e instituciones educativas en el país. E importantes, o sea, colegios grandes, más allá de 15 o más, 15.000 o más. Entonces, el esfuerzo es muy grande y la carencia también de acuerdo político para enfrentar este enorme esfuerzo. No se toma la educación como un elemento que necesita de una fuerza muy grande para echarla adelante. Yo creo que la única salida es un gran acuerdo social y político. Preguntarle a Nicolás Lynch, que ha sido ministro del sector precisamente, si lo que ocurre, por lo menos a partir de su experiencia, es que quienes llegan al gobierno y han hablado del tema de educación a lo largo de la campaña, sencillamente llegan y se olvidan del asunto o se encuentran con una inercia tan abrumadora que rápidamente pasan a otro tema y pierden, digamos, la esperanza. Yo tuve la responsabilidad en la campaña de hacer lo que Humala llamaba el programa de revolución educativa, de cronogramarlo y de presupuestarlo. De eso no se hizo nada, ni se hizo el plan de emergencia de los primeros 15 días, ni el de los primeros 3 meses. ¿Y en el gobierno de Toledo? Ni en el conjunto de la campaña. En el gobierno de Toledo no había casi nada como plan educativo. Lo que hicimos fue lo que hicimos al llegar al ministerio. Eso fue lo que se desarrolló. Triste, y posteriormente Javier Sota, ¿no?, que retomó esta actividad y la impulsó de muy buena manera, porque fue un gran administrador del sector de educación también. Pero a lo que me refiero es a la necesidad de un acuerdo mayor por la magnitud de la tarea, de un acuerdo que no erosione
a quien está dirigiendo el sector y a su equipo, y que de alguna manera tenga un programa común. El programa común más o menos existe. Está el Proyecto Educativo Nacional envejeciéndose, porque se terminó entre el 2005 y el 2006. Habría que actualizar eso y con un soporte político importante echarlo para adelante. Pero como la educación da resultados en 30 o 40 años, aproximadamente 2 generaciones, entonces los políticos tenemos la tentación de no hacer cosas que no nos van a dar resultados en el corto plazo. Ese es el problema. O si no se pone, como en el caso de Patricia Salas, a gente muy temerosa que sabe mucho del sector, pero saber mucho no hace un buen ministro. Claro, que no tiene muñeca para manejar. Muy política, pero no hizo nada. Un montón de talleres, pero y digamos, echando a andar programas de mucho aliento, pero sin un horizonte y una capacidad de acción cotidiana. Ahora, el tema es delicado porque más allá de que se incumplan promesas electorales, ¿no es cierto?, en el caso de Toledo o en el caso de Ollanta-Humala, esto afecta ya la sostenibilidad del desarrollo económico del país, justamente lo que hemos dicho, a largo plazo, ¿no? Leí hace poco un artículo en Gestión de un grupo privado, de un grupo de empresarios que está apostando por educación. Me parece que hay un acuerdo incluso con el gobierno, obras por impuestos o algo por el estilo, no tengo el detalle, pero que señalaban que tenían una preocupación como sector privado de que la educación pública no tuviera el nivel que tiene en otros países. Y yo decía, es triste porque Alejandro Toledo, ¿de dónde salió? O sea, ¿cuáles son los inicios de Alejandro Toledo? Él mismo se jacta mucho, se enorgullece de su historia personal. Es un niño que va a un colegio nacional y que bueno, que se supere y nadie le resta mérito a la manera como él creció y se superó en la vida. En el caso de Ollanta-Humala es el proyecto nacionalista, ¿no? Y en el caso, yo no quiero desmerecer a los colegios particulares, pero quienes deberían, digamos, insistir mucho en el tema de historia del Perú, en el tema de desarrollo, no de educación cívica, se supone que son los colegios nacionales. Los privados te venden el inglés, el bachillerato internacional, la supermaestría no sé dónde, ¿no? Los 30 o 40 buenos colegios privados de Lima venden esas cosas buenas, pero la abrumadora mayoría de colegios privados... Idel Wexler hizo como viceministro un estudio sobre los colegios privados en Lima y nos demostró que en su abrumadora mayoría le pagaban una tercera parte a los profesores de lo que le pagan en los colegios públicos, no tenían prácticamente control y como infraestructura era un desastre. O sea que hay también una cierta utopía falsa de colegios privados. Claro, de la diferencia que sienten los padres de que a mi hijo al que colegio no que más responde puede a la pagar. realidad. El promedio de colegios públicos en Lima es mucho mejor que los colegios privados, lo cual no quiere decir que sean buenos en absoluto. Para nada. Pero si bien, yo siempre insisto, la segunda parte de PISA, todo el mundo ve la primera donde está el ranking, si ve la segunda, que es la relación entre gasto por alumno y rendimiento, nosotros tenemos la misma relación desde que hemos entrado a PISA hace 12 o 14 años. O sea, esa relación es, en nuestro caso, maldita. O sea, mantenemos una pésima relación entre gasto y rendimiento. Esto de la educación es casi para cortarse las venas, porque si nos hemos referido a la infraestructura, ¿qué cosas podríamos decir si hablamos, por ejemplo, del maltrato a los maestros? Que una vez más les han cortado la carrera magisterial, los han convocado a exámenes que no se realizan, ha habido errores en la prueba que son de vergüenza. Entonces el maltrato al magisterio también es un problema que deberíamos recordar. Y en este gobierno no se ha tomado ningún examen referido a la carrera magisterial. Se han tomado 2 exámenes para contratar profesores, que son los exámenes de urgencia, que se necesitan al iniciar cada año, pero ningún examen. Y el ministro ha dicho que traslada todos los exámenes a la segunda parte del año. Ahí también hay un ahorro presupuestal de por medio, ¿no? Incluso el examen de directores. Eso es una alarma, ¿no? Que no se haya tomado ningún examen después de haber modificado la carrera, lo cual yo creo fue hecho para bien, pero no se ha pasado a la práctica. Tenemos, antes de ir al último tema, un tuit de algún televidente que quiere comentar. Sin Montes dice, documento que reconoce devengados antárogos el tema anterior. Humala fue firmado por comandantes generales del ejército peruano sin informar por ser documento administrativo. Claro, está tratando de aclarar la figura. Cintia Montes, la secretaria del presidente de la República. Cintia, la buena detalle, Cintia. Detalle, claro. Muy acomedida, muy precisa. Claro, pero el comandante general tenía que darse cuenta de lo potencialmente explosivo del documento que tenía entre manos. Nuestro presidente no era nos está cualquiera, escuchando. era Antauro Humala, era un proceso, ¿no? que además se había negado este pago, en fin, había mucho por donde no proceder con eso, ¿no?
Para O sea, estar a sigue tono, siendo raro, ¿no? para estar a tono con el tiempo hay que decirle muchas gracias, compatriota Cintia Montes. Sí, eso de la compatriota Nadine Heredia tiene una reminiscencia de la Revolución Francesa, ¿no? La ciudadana tal, el ciudadano tal. Napoleónico también. Bueno, Correligionario, compañero, camarada. sí.